¿Qué es lo más espeluznante que ha pasado alguna vez en tu casa o apartamento? Vivo en un loft en una zona del centro, junto a algunos bares. La entrada al edificio es una puerta sin señalizar que da a la calle, ubicada de forma bastante aleatoria entre negocios, así que normalmente pasa desapercibida. Se abre directamente a una escalera que lleva a los 3 departamentos que hay aquí. Siempre he tenido el miedo constante de que personas borrachas de los bares entren por error a mi recibidor. En octubre pasado, me llevé el susto de mi vida. Eran como las 3 de la mañana en una noche laboral y me desperté al escuchar 2 voces muy claras que venían de la zona de mi sala. Tengo 2 amigos que tienen llaves de mi casa, por si están en el bar y necesitan dormir hasta que se les pase, pero ninguna de las voces sonaba como la de ellos. Luego escuché algo que parecía un violín inquietante. Pensé que 2 personas borrachas habían entrado a mi departamento y, supongo, habían decidido ver una película o algo así. Estaba entrando en pánico e intentando entender qué pasaba. Simplemente me escondí y esperé que todo desapareciera. Finalmente, los sonidos desaparecieron por completo, lo cual fue igual de desalentador. No escuché ningún paso, así que eso me hizo pensar que se habían dado cuenta de mi presencia. Agarré un arma que guardo junto a mi cama y avancé lentamente hacia la sala. No había nada allí, todo estaba completamente oscuro y todo estaba apagado. Resulta que mi vecino, que es dueño del estudio de cine sobre el que vivo, pasó toda la noche en vela editando su trabajo para el concurso de cortometrajes de terror de Halloween que organiza todos los años. Estaba revisando su película y por accidente se conectó a mi barra de sonido en lugar de la suya. Reprodujo el audio, muy fuerte, de una película de terror en mi departamento completamente oscuro a las 3 de la mañana. Solo medio espeluznante. Tenía una compañera de departamento que me contaba todas estas historias sobre un fantasma en nuestro departamento que la encerraba en la habitación, tiraba cosas y golpeaba las paredes. Nunca me pasó a mí, solo a ella. Pensé que tal vez estaba mintiendo o que la puerta simplemente se había hinchado por la humedad o algo así. Era un departamento bastante malo, pero notaba que de repente empezaba a oler muy fuerte a tabaco de pipa, aunque ninguna de las 2 fumaba. Pensamos que venía del vecino, pero no. En fin, un día llegué temprano del trabajo y podía escuchar golpes y a ella gritando. Así que entré corriendo y, efectivamente, ella estaba en su habitación, el departamento era un desastre y los golpes venían del pasillo. De verdad vi una sombra lanzarse hacia su puerta y escuché un golpe. Entonces grité para ver si estaba bien y todo se detuvo. Bien, fue muy extraño. Más o menos en esa misma época, mi perro había empezado a orinarse en la alfombra y a esconderse mucho. Era muy raro. Mi compañera seguía diciendo que tal vez era por el fantasma. Avanzando un poco en el tiempo, tuve que pedir permiso por enfermedad en el trabajo, más o menos 1 hora después de empezar mi turno. Llegué a casa y, cuando abrí la puerta, vi a mi compañera patear a mi perro. El perro se orinó y empezó a llorar, y entonces las paredes empezaron a golpear y la puerta de su habitación se cerró de golpe, dejándola atrapada en la sala principal. La eché de inmediato, y el fantasma no volvió a ser un problema. Creo que solo estaba tratando de proteger a mi perro. Cuando era adolescente, mis padres se fueron de vacaciones, pero dejaron sus autos en la entrada. Solo estábamos mi abuela, que vivía en nuestra casa, mi hermana menor y yo durante casi 2 semanas. Una noche cualquiera me desperté porque nuestro perro estaba gruñendo y las luces con sensor de movimiento del patio trasero se encendieron. Me levanté y caminé hacia la parte delantera de la casa, y noté una sombra que entraba por la rendija inferior de la puerta. Alguien estaba parado allí. Fui avanzando lentamente hasta la mirilla y, cuando miré hacia afuera, vi un ojo enorme mirando hacia adentro. Me quedé paralizado por un segundo, en pánico, y luego corrí hacia el teléfono para llamar al 911. Mientras me alejaba corriendo de la puerta, la persona dio un golpe muy fuerte en la puerta principal y soltó una risa que podría haber sido la del Joker de Batman. Mientras llamaba a la policía, corrí hacia una de las ventanas para ver si podía distinguir cómo era esa persona, y noté que un auto viejo y destartalado se alejaba a toda velocidad por la calle. Nunca supe quién era ni por qué estaba allí. La policía creyó que eran ladrones que pensaban que no había nadie en la casa porque los autos no se habían movido en días. Cuando era niña, no tenía cortinas ni persianas en la ventana de mi habitación. Hay una farola justo afuera de mi ventana, así que cualquier cosa que pasara frente a ella, como un ciervo, proyectaba una sombra en la pared opuesta a mi ventana. 2 noches seguidas me desperté y vi la sombra de un hombre en mi pared. No tuve suficiente valor para girarme y mirar hacia la ventana para ver quién era. También era tarde en la noche. Sabía que no podía ser mi papá porque podía escucharlo roncando. La peor parte es que mi cama estaba frente a la ventana, con mi cabeza en la parte inferior de la ventana,
así que quien estuviera detrás de mí probablemente podía verme. Creo que esto es lo más aterrador que ha pasado en mi casa porque no es algo sobrenatural. Hay una buena posibilidad de que realmente haya sido una persona espiando por la ventana de la habitación de una niña pequeña. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché que se abría la puerta principal. Mi habitación se extiende más allá del frente de la casa, así que siempre soy el primero en escuchar cuando alguien entra. También teníamos esas puertas dobles que eran pesadas, así que hacían ruido de todas formas. Mi habitación también está junto a las escaleras, así que puedo ver a la gente subir. Volviendo a la historia, escuché que la puerta se abrió y miré rápidamente para ver a alguien subiendo las escaleras. Después de unos segundos, escuché a mis hermanos pequeños empezar a gritar «Sí, papá llegó a casa», y corrieron escaleras arriba para seguirlo. Mi mamá lo siguió rápidamente. Pasaron unos minutos y todos bajaron corriendo. Mi hermano menor estaba llorando y todos los demás estaban en pánico. Al parecer no había nadie, aunque todos juraban haber visto a alguien subir las escaleras. Después de eso nos pasaron muchas cosas extrañas. Entonces, pasaron unos meses y estábamos trabajando en el patio trasero porque mi mamá quería un huerto. Después de un par de horas, estábamos avanzando bastante, pero yo empecé a aburrirme mucho. Así que empecé a cavar un agujero cualquiera hacia un costado. A solo unos 15 centímetros de profundidad, golpeé algo. Mientras cavaba alrededor, resultó ser una pequeña tabla de madera de quizá medio metro de largo, colocada horizontalmente. En ese momento les dije a mis padres que fueran a verlo. Estaban completamente desconcertados, pero seguimos cavando alrededor por curiosidad. Al final, teníamos un agujero de quizá medio metro de ancho y 15 centímetros de profundidad. Adentro había 4 paneles de madera colocados como una caja. En ese momento mi mamá empezó a asustarse y no ayudó que yo hiciera una broma tonta diciendo que habíamos desenterrado un ataúd. Adentro encontramos como 6 anillos de plástico y 2 que parecían auténticos, pero les faltaba la pieza central. Fue tan extraño que mis padres llamaron a la policía. Vinieron al día siguiente y dijeron que nuestra casa sí tenía algunos reportes de actividad de pandillas y algunos tiroteos de hacía 8 o 9 años, pero no pudieron explicar lo que encontramos. Nuestra calle tiene casi 200 años y es muy pintoresca, así que atrae turistas en nuestra ciudad. Más de una vez he subido desde la cocina y sala del nivel del jardín hasta el primer piso a nivel de la calle y, si no he cerrado las cortinas, he encontrado turistas mirando hacia adentro, tratando de ver cómo es el interior. Es molesto y un poco espeluznante, pero ya estoy acostumbrado. Una noche subí para irme a dormir y encontré a un tipo parado frente a nuestra ventana. Nuestras ventanas tienen los marcos originales, así que tienen postigos interiores de madera pesada que cerramos por la noche. Cerré un lado, porque al diablo, no me importa si quieres ver nuestra sala de arriba, estoy cansado. Fui a cerrar el otro y él simplemente me lanzó una mirada furiosa, como si su rostro se hubiera torcido con tanta ira que me dejó paralizado. Nos quedamos mirándonos fijamente durante unos momentos antes de que me diera una sonrisa grande, espeluznante y lasciva, y caminara lentamente calle abajo. Creo que me desperté y revisé el cerrojo y la cadena como 8 veces durante esa noche. Cuando era más joven, pasé el día ayudando a un vecino a rastrillar hojas en su propiedad. Él era amigo de mi familia, así que me acompañó a casa para saludar a mis padres. Entramos a la casa y escuchamos a mi mamá arriba hablando, sonaba como si estuviera hablando por teléfono y caminando de un lado a otro. Llamé a mi papá, pero no respondió. Mi vecino dijo, bueno, parece que tu mamá está hablando por teléfono, lo saludaré en otra ocasión. Nos despedimos y él se fue. Subí para ver a mi mamá, pero no lograba encontrarla ni escucharla más. Revisé la casa y estaba vacía. Pensé, ¿acaso salió de la casa de alguna forma mientras yo me despedía del vecino? Llamé al celular de mi papá, mi mamá no tenía uno, y contestó enseguida. Le pregunté dónde estaba y si sabía a dónde había ido mamá. Estamos en la tienda, llevamos un par de horas haciendo mandados. Se me puso la piel de gallina al instante. Mi vecino y yo escuchamos pasos arriba y la voz de una mujer. No tengo idea de quién o qué era, pero ambos lo escuchamos. Esperé afuera hasta que mis padres llegaron a casa. Vivo en una casa rodante de 5 metros. Antes de que el resto de mi familia se mudara aquí, este era mi vehículo de investigación. Investigo la historia de la ocupación humana en Colorado, así que esta casa rodante ha estado por todas partes. He estado en los duros cañones del sureste, he salido por la puerta en la mañana para encontrar una manada de caballos salvajes en el noroeste, y he soportado tormentas severas en la pradera de pastos cortos. Durante un tiempo la llevé al sur, a la frontera entre Estados Unidos y México,
y viví en los terrenos de un museo y sitio de batalla en el desierto chihuahuense. Llevaba bastante tiempo allí y, a las 2 de la mañana, escuché y sentí un impacto en el techo, justo sobre mi cama. Y garras grandes. He visto Jeepers Creepers, el demonio, y sé cómo funciona esto. En fin, simplemente me quedé acostado, petrificado, escuchando como algo muy grande intentaba pelar mi casa rodante como si fuera una lata. Aproximadamente 1 hora después se fue. En la mañana hice la patrulla de serpientes, justo antes del invierno, muchas serpientes de cascabel, lagartijas y cosas así intentan meterse en el museo, y cuando miré mi casa rodante, vi sangre en el techo y arañazos. Los bichos más pequeños del desierto se encargaron de gran parte de lo que fuera eso, así que no tuve mucho que limpiar para cuando terminé la patrulla de serpientes. Una cosa que amo y extraño de Chihuahua es su simplicidad y eficiencia. Todo tiene un papel. Los humanos son solo animales con guaridas elegantes. Incluso si me va a comer un chupacabras, no parece tan extraño porque estoy viviendo en un lugar donde lo extraño es normal. Así que me fui a dormir esa noche, y la siguiente, sin preocuparme demasiado por mi muerte inminente. Un par de noches después volvió a pasar a las 2 de la mañana. ¡Pum! Garras y rasguños. Dios, esa cosa abarca todo el ancho de mi casa rodante. Garras rasguñando y yo aterrorizado. La cosa se va 1 hora después. Sangre en el techo de mi casa rodante. La noche siguiente sucede lo mismo. El techo de mi casa rodante siendo golpeado junto con sonidos extraños. Salí corriendo por la puerta, destrabando frenéticamente mi camioneta. Desde la seguridad de mi camioneta, miré hacia mi casa rodante. El búho macho observaba desde mi techo mientras una búho hembra devoraba su ofrenda peluda y muy muerta. Él vivía en la torre de agua. Ella vivía justo al otro lado de la frontera, cerca de un corral de engorde. El techo de mi casa rodante era el único parche blanco claramente visible desde su comunidad. Él había estado demostrando su habilidad para cazar y matar durante una semana, llevando presas medio muertas al techo, dejándolas escapar una y otra vez y sujetándolas una y otra vez. Finalmente, esa noche, la conquistó. Fue tan tierno que después de eso nunca me molestó limpiar la sangre. Solo duró otra semana y luego los vi juntos en la torre de agua. No mucho, para ser honesto. Soy aburrido y no creo mucho en lo sobrenatural. Así que un ruido de rasguños en la noche es solo la lavadora. Los golpes son la secadora. Los golpecitos afuera de mi ventana son el viento y los arbustos. Las cosas que veo por el rabillo del ojo son solo mi punto ciego intentando completar información y termina formando una mancha sin forma que mi mente interpreta como una cara o algo así. Curiosamente, anoche probablemente fue la vez que más me asusté. Vivo en una casa grande de 4 habitaciones y 3 baños con otros 3 tipos. Nos llevamos muy bien y nos funciona a todos porque tenemos una casa linda y cómoda, con mucho espacio, y todos pagamos una cuarta parte, así que no es tan caro. En fin, estaba solo en casa. El garaje está vacío y mi auto es el único estacionado afuera, en la entrada. Eso significa que estoy solo en casa. Escucho un solo trueno y la electricidad decide fallar e irse. Lo que sea. Estoy sentado en completa oscuridad. Decido ir a revisar y mover los interruptores del tablero eléctrico porque, a pesar de ser un adulto completamente funcional, nunca se me había cortado la luz antes y, por alguna razón, esperaba que eso lo arreglara. Muevo los interruptores varias veces, fingiendo que sé lo que estoy haciendo, pero nada. Derrotado, vuelvo a subir las escaleras desde el sótano y, cuando llego arriba, usando solo mi teléfono como linterna, ilumino una sombra al final del pasillo que lleva a las escaleras del sótano. Uno de mis compañeros de casa, que no podía estar en casa porque su camioneta no estaba en el garaje, se da vuelta, me señala y hace un sonido gutural como un siseo. Me quedé ahí parado atónito. Durante unos 4 segundos, mientras él hacía más ruidos con la boca y me señalaba. Finalmente, derrotado, dice: «Vamos, hombre, no le tienes miedo a nada». Odio intentar asustarte y no conseguir ninguna reacción. La verdad es que estaba absolutamente aterrado. Tan asustado que simplemente me quedé ahí parado, sin expresión. Pero para él parecía que lo estaba juzgando en silencio por estar haciendo tonterías. Por supuesto, fingí que no me había asustado de verdad y le dije que debería mejorar sus ruidos con la boca. Se le había pinchado una llanta y un compañero de trabajo lo llevó a casa. Se fue la luz y, cuando me escuchó trasteando en el sótano, pensó que podía asustarme porque era el crimen perfecto. Yo, por desgracia, habría muerto si hubiera estado en una película de terror. Probablemente tenía 7 u 8 años. Por pura coincidencia, una noche la cama de mi hermana mayor se rompió. Yo tenía una cama matrimonial, así que mis padres nos dijeron que teníamos que compartirla esa noche. No era gran cosa.
Probablemente eran las 2 de la mañana cuando mi hermana me sacudió para despertarme, diciendo que necesitaba ir al baño. Le dije que fuera y dije algo como, ¿por qué me despertaste? Ella insistió en que fuera con ella para vigilar la puerta. Eso era algo que hacíamos cuando éramos mucho más pequeños y teníamos miedo de los monstruos. Le volví a decir que simplemente fuera y me dejara en paz. Empezó a arrastrarme físicamente fuera de la cama, así que finalmente cedí y fui con ella. Estaba prácticamente caminando dormido y solo me desperté cuando noté que estaba pasando de largo frente al baño. Le pregunté a dónde iba y dijo, al cuarto de mamá y papá. Ahí me confundí. Llegamos a la cama de mi mamá y mi papá, y ella empezó a despertar a mamá. Mamá tenía el sueño muy pesado, así que no fue sorprendente que papá se despertara primero, un poco molesto. Le preguntó qué pasaba ahí, muy bajito, con total tranquilidad. Ella dijo, alguien se metió en la cama con nosotros. Papá se incorporó y tuvo que preguntarle qué quería decir, y ella dijo, alguien se metió en la cama con nosotros, papá. Papá saltó de inmediato, agarró el revólver que guardaba debajo de la cama y fue hacia mi habitación. Pensé que mi hermana estaba inventando todo hasta que papá encendió la luz de mi cuarto y, efectivamente, había un hombre acostado en mi cama. Eso sí me despertó. Papá le puso el cañón en la frente y le preguntó, ¿qué demonios crees que estás haciendo en la cama de mi hijo? Será mejor que pienses muy bien lo que vas a decir ahora. El tipo estaba claramente confundido y parecía a punto de hacerse encima. Se frotó los ojos y empezó a decir malas palabras para sí mismo. Para entonces, mamá ya había llamado a la policía y las sirenas se estaban acercando. Papá le dijo al tipo que se levantara y caminara hasta la cocina, todo el tiempo apuntándole con el arma. La policía lo arrestó y se lo llevó. Al parecer, lo que pasó fue que era un estudiante de secundaria que había asistido a una fiesta a unas cuadras de distancia. Se emborrachó y empezó a caminar hacia la casa de su abuela. La casa de ella quedaba al norte, pero él fue hacia el sur. Llegó a nuestra casa pensando que era la de ella, probó las cerraduras y se enojó creyendo que ella lo había dejado afuera. Rompió de un golpe la ventana de la puerta trasera, la abrió desde adentro y fue hacia su cuarto para dormir hasta que se le pasara. Por suerte, mis padres fueron bastante comprensivos y no castigaron al chico sin piedad. Solo hicieron que pagara la puerta. Aún así, no fue una gran forma de despertarse. Cuando tenía 4 años, mi familia se mudó de Filadelfia a un pequeño suburbio a 15 minutos de distancia. La delincuencia en la ciudad se había vuelto insoportable y, con 3 niños pequeños, yo y mis 2 hermanas, que en ese momento tenían 7 y 11 años, mi papá decidió que era hora de un cambio. Encontró una casa barata de 4 habitaciones y nos mudó allí. A mí me tocó la habitación más pequeña, que obviamente había sido una habitación infantil antes de que nos mudáramos. El interruptor de luz de los rescatadores lo delataba por completo. En fin, aproximadamente una semana después, mis padres se despertaron en medio de la noche para revisarnos y se dieron cuenta de que yo no estaba en la cama. Despertaron a mis hermanas y empezaron a buscarme por todas partes desesperadamente. Después de revisar todo el piso de arriba de la casa, bajaron las escaleras que daban al comedor. En el comedor había una puerta de madera endeble que llevaba al sótano parcialmente terminado, con un pestillo ridículamente alto que yo no podía alcanzar a los 4 años y que siempre estaba cerrado, excepto que estaba completamente abierto y sin las luces encendidas. El interruptor de luz estaba arriba, pero la luz en sí tenía una cuerda que había que jalar para encenderla o apagarla y estaba en el sótano. Mientras bajaban las escaleras en la oscuridad total, podían escucharme haciendo preguntas: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Mi papá corrió, jaló la cuerda, encendió las luces y me agarró de la esquina donde estaba parado con los ojos cerrados, y me sacudió. Cuando desperté, seguía preguntando a dónde se había ido el niño con el que acababa de hablar. Ahora tengo 31 años. Nunca había caminado dormido antes de eso y nunca lo he vuelto a hacer desde entonces. Entre ese momento y cuando me mudé, alrededor de los 20 años, no solo me pasaron muchas cosas inexplicables a mí, sino también a varios miembros de mi familia e incluso a amigos que se quedaban a dormir o venían de visita. Casi nunca se lo cuento a la gente y no pienso mucho en eso. Tengo muchas más cosas extrañas y directamente espeluznantes que pasaron cuando vivía allí. Estaba cuidando a los hijos de una familia cuando todavía estaba en la secundaria. Los 4 niños y yo estábamos jugando en el sótano, bien amueblado, nada espeluznante. Escuchamos que la puerta principal se abría y luego pasos, así que pensamos que sus padres habían llegado a casa. Todos corrimos arriba para saludar, pero cuando subimos, la casa estaba vacía. Pensando que solo había sido algo raro sin importancia, volvimos al sótano y la niña mayor cerró la puerta. Unos 5 minutos después, volvimos a escuchar que la puerta principal se abría y escuchamos pasos.
Para ese momento, todos los niños estaban un poco asustados. Así que, por supuesto, como la niñera, yo tenía que ser quien abriera la puerta. Pero ni de broma. Pegué la oreja a la puerta y me respondió un silencio absoluto. Llamamos a los padres para informarles de los ruidos y dijeron que ya iban de camino a casa. Como estaban a solo 5 minutos en auto, me sentí aliviada. Mientras seguíamos jugando en el sótano, la puerta principal volvió a abrirse. Sentimos pasos. Esta vez creímos que eran sus padres. Todos corrimos arriba, pero la casa seguía vacía. Mientras estoy marcando el número de mi mamá, vemos al papá entrar corriendo por la puerta principal y revisar la casa. Entró a la cocina y dijo que todo estaba despejado. Los niños bajaron mientras los padres me apartaron para hablar conmigo. Entonces el papá dice: tenemos un trabajador que está enojado con nosotros y nos ha estado amenazando. Pero no te preocupes. Hay 14 armas de fuego en la casa, así que si alguien entra, haz que uno de los niños llame a la policía y tú busca una de las armas. Luego nos dejaron allí para continuar con su cena. No se escucharon más ruidos esa noche y nos quedamos en la sala hasta que sus padres volvieron de cenar. Mi casa fue construida aproximadamente entre principios y mediados del siglo XIX. Es una casa de estilo extremadamente antiguo, con pisos, puertas y ventanas que crujen. Todo es muy delgado. Diría que hace unos 4 años, un par de años después de que mi familia se mudara, muchas cosas empezaron a tomarme por sorpresa. Las puertas se abrían solas, escuchaba pasos en el ático, puertas que se cerraban de golpe, objetos que aparecían fuera de lugar en ciertas habitaciones, y lavamanos o duchas que se abrían solos. Sin embargo, hay eventos específicos que recuerdo y que nunca olvidaré por el resto de mi vida. El primer evento fue en mi habitación. Todas las noches, mi puerta se abría a las 11 en punto. La puerta se abría lentamente y luego se cerraba con suavidad. Poco después de que la puerta se cerrara, algo presionaba mi sofá hacia abajo y dejaba marcas, con los cojines aplastados como si alguien estuviera sentado allí. Por suerte, siempre estaba jugando videojuegos a esa hora de la noche, así que simplemente decía: oh, aquí vamos otra vez, y la puerta se abría. Pero si me quedaba dormido antes de esa hora, me despertaba con la sensación de que alguien se sentaba en el borde de mi sofá todas las noches. Sentía que el peso se desplazaba hacia donde notaba la presión. Pasó tantas veces que después de un tiempo ya no me daba tanto miedo. Pero la primera semana estaba aterrado. Ese fue mi primer evento. Esto siguió durante aproximadamente 1 año. Del segundo evento tengo un video, si alguien quiere verlo. Tengo un altillo en mi casa que tiene muchas puertitas de armarios que usamos para guardar cosas. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba sentado en mi habitación viendo anime y no dejaba de escuchar una puerta cerrándose de golpe arriba. Fue literalmente sin parar durante unos 5 minutos, hasta que fui a revisar. Mientras subía las escaleras hacia el altillo, la puerta se abrió de golpe y luego se cerró suavemente otra vez. Decidí bajar corriendo a buscar mi teléfono porque ninguno de mis amigos cree jamás mis historias. Vuelvo arriba y la puerta se está abriendo de nuevo, esta vez muy suavemente, y se cierra igual de suave. Estoy hablando todo el tiempo durante el video, parado a medio metro de la puerta con el flash encendido, porque en ese punto todo estaba casi completamente oscuro, excepto por una lámpara en la esquina. Grabo la puerta abriéndose y cerrándose durante unos 20 segundos antes de entrar al armario y revisar si había viento o algo adentro. Entro al armario y no hay nada en absoluto. Vuelvo a salir y cierro la puerta. Sigo grabando y me quedo allí sentado mirando un rato. La puerta simplemente se abría y se cerraba sin rumbo. El cierre y la apertura eran extremadamente controlados. No era como si alguien simplemente la estuviera lanzando para abrirla. Era como si algo la estuviera guiando para abrirse y luego empujándola para cerrarse. Finalmente dije al diablo, y paré. No entiendo cómo estaba pasando, ya que no había viento en ninguna parte cuando entré al armario. Cierro la puerta y bajo, y mientras estoy viendo mi anime escucho que la puerta hace exactamente la misma rutina de antes. Simplemente me voy a dormir y lo ignoro. Mi última experiencia fue bastante reciente. Hace unas 2 semanas estaba durmiendo en el sofá de mi habitación, no tengo cama. Estaba mirando hacia el lado del respaldo del sofá, con la espalda hacia el área abierta de mi habitación. Me despierto alrededor de las 2 de la mañana porque alguien me estaba golpeando fuerte la espalda. Me doy vuelta y pienso que es mi abuela, que vive con nosotros, y que algo andaba mal, porque ella ya ha hecho esto antes, pero nunca tan tarde. Me pongo de pie mientras me estiro y digo: ¿qué pasa, Nana? ¿Estás bien? Todavía no había abierto los ojos mientras hablaba. Finalmente quito las manos de mis ojos y miro. Veo una figura blanca que se parece a una señora pequeña parada frente a mí. Retrocedo, golpeo mi escritorio y sacudo la cabeza para ver si estoy teniendo un sueño lúcido o algo así.
Esta figura no desapareció, de hecho siguió mirándome fijamente. Durante 20 segundos, ambos nos quedamos mirándonos directamente. No había una definición real ni rasgos claros en su rostro, pero podía notar que algo de ella se parecía a una señora. Durante esos 20 segundos estuve temblando muchísimo y respirando con dificultad, sin saber qué hacer, mientras esa figura blanca me daba la sensación de estar mirándome con una ira extrema. Hubo silencio durante esos 20 segundos, aparte de mi respiración. Finalmente giro la cabeza hacia donde intentaba agarrar mi teléfono y la figura desaparece. Esta fue la primera vez que algo así realmente me asustó.